Ya cuando me agarré hice ¿te acuerdas cuando hice una fila así? Para, no. ¿Qué hace, coño? ¡Ey, niños, apóntense! ¡Ey, Ivo! We need energy. Arriba las palmas. Energy. Clap. Atención con los niños. No queremos que matarlo a alguien. Atención. Todo el mundo mira hacia mí, ¿vale? Watching. Ahora sí. A la una. Y a las dos. ¡Ey! ¡Venga, tío! ¡Deja de eso! ¡Arriba las palmas! ¡Palmas! ¡Everybody clap! Bien. Ahí viene. Preparando. ¡Arriba las palmas! ¡Escape! ¡Cinco bueno! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Y cinco para el serviceman. ¡Hey, come on! ¡Un fuerte aplauso! Atención, viene otro. Bueno. Bien. ¡Arriba las palmas! He's coming! Oh my God! Barcelona! ¡Dale un fuerte aplauso! ¡Ale! ¡Palma! ¡Arriba la palma! Ahora sí. Se prepara, a ver qué va a hacer. He's ready. Let's go. Oh my God. Es una lavadora humana. It's like wash machine. Barcelona, dale un big aplauso. Fuerte aplauso para la tribuna final. Digo, una persona más. Hey, papá. You. Come here. Un fuerte aplauso para él. In the front. Sir. Okay, don't move, guys. Acercamos hasta la línea de agua. Ahí, acercamos, por favor. Papi. Acercaría esa mierda. Wait. Acercamos, por favor, todo el mundo para adelante. Hasta la línea de agua, aquí está. ¡Hey! ¡Una persona más! ¡Un fuerte aplauso para él también! 3 víctimas preparando para el gran final. ¡Atención! Atención. Attention, please. Hey! Don't fucking move, ¿ok? Si se mueve él, todo va a tomar por culo, ¿vale? ¡Venga! ¡Ey! ¡Deja de eso, cabrón! Es broma, no sé qué, es broma. Ok, familia, ahora sí.
cosa, a Barcelona le ha gustado el Pitágoras, ¿sí o no? Oh, ok, la gente que habla español, arriba la mano. La gente que habla español. The people who they speak English, hands up, hands up. Son lo mismo, coño. Ok, we're gonna speak English and Spanish, aunque hablamos español primero. Ahora sí, familia, por favor, atención. Llegará el momento más peligroso de este espectáculo. Hoy voy a arriesgar con mi vida y voy a intentar saltar por encima de 3 personas, así de pie. No lo voy a agachar, lo voy a dejar así como está. Y no es fácil. Puede ser que me muera yo. O se me muere el guapo ese. No sabemos exactamente lo que va a pasar. Pero lo prometemos, que no vamos a hacer. Que no es fácil, vamos a arriesgar con nuestra vida. Pero como has dicho que le ha gustado el Pitágoras, ahora lo vamos a ver si es verdad o no. Porque ese momento es muy importante para nosotros como artistas callejeros. ¿Sabes por qué? Porque vamos a pasar una gorra. Pero no se asuste nadie. Lo que no tiene dinero, no pasa nada. Nosotros te invitamos para ver el espectáculo. Pero no te vayas ahora porque es una falta de respeto para nosotros, ¿vale? Quédate hasta el final, no lo pierdes, que no es fácil. Yo creo que nunca has visto algo así en tu vida. Vale, English people here, people, today, I'm gonna put my life and then I'm gonna try to jump on these people. I'm really gonna fly over. It's not easy, I promise you I'm gonna do it. But before the jump, like what you say you like the show, now we're gonna see if it's true or not. Because me and my friends, we're gonna take one cup, and then we're gonna come to you. And then what you have to do, just you have to show your love in our boxes here. If you don't have money, no problem. We invite you to see the show, okay? But don't go, okay? It's like not looks good, not effective for us. Here we go, 1 minute left, and then we're gonna do the jump. Señora, se das un billete de 20 euros y llevas a mi compañero a casa. Sabe planchar, cocinar, yo si no bailo bachata también. Venga, ahora sí, muchacho. Here we go, ahora sí. Vamos, muchachos. Let's go. The people in the back, can you show me love in my bosses is here, okay? Colaboren con los artistas. Acuérdate, que son nuestros trabajo también. Hey, para. What's happened? 5 euros. ¿De dónde? América. Un big aplauso para América. América. 5 euros for América. Muchas gracias, thank you very much. Vale. Wow. Hostia, vamos. Comenzamos. Hey. What happened? 20. 20 euros. Cabrón, que hay niños. ¿Pero de dónde? Tunisia, un big aplauso para Tunisia here. Oh my God, we love you. Wow, let's go. We're gonna do it now. Vamos, muchachos.